Ya, ahora sí. Entonces vamos a continuar con la clase anterior. Hoy día voy a tratar de ponernos al día, que igual como que vamos un poco atrasados. No les he mandado el archivo, pero la clase 5 debería estar en el aula. Así que por el chat al final les voy a mandar las 5 y las 6, ya para que la tengan antes de las 6, ¿ya? Bien. Hay una proposición sobre la cardinalidad, ¿ya? Esta funciona solamente para conjuntos finitos, ¿ya? Esta notación que está aquí, esta, significa que los conjuntos son finitos, ¿bien? Que no son infinitos en el fondo, ¿sí? Finitos los conjuntos. Bien, y esta es la fórmula para calcular el cardinal de la unión. ¿Ya? Si ustedes despejan aquí la intersección, como está negativa, la pasan sumando y la unión la pasan restando. Ahí uno obtiene una fórmula para calcular el cardinal de la intersección también. Bien. ¿Y por qué aparece así? Fíjense, si hacemos un gráfico. Ahí. Si hacemos un gráfico aquí, A y B, este A, este B. Entonces, para calcular el cardinal de toda esta unión, uno suma el cardinal de A, ¿cierto? Ahí está A, más el cardinal de B, pero al sumar el cardinal de B, fíjense que estaríamos considerando 2 veces la intersección. ¿Bien? Por eso aquí se le resta una vez la intersección. ¿Bien? Y bueno, si los conjuntos son disjuntos, recuerden que disjunto quiere decir que A inter B, en este caso, daría vacío, que no se intersectan en el fondo. En ese caso, la fórmula corresponde solo a esta parte, ya sin la resta de la intersección. ¿De acuerdo? ¿Cómo creen que sería el cardinal si la intersección de dos conjuntos es vacía? ¿Qué podríamos decir de este caso sobre el cardinal de A inter B? Recuerden que da vacío. Entonces, si recordamos al ejemplo anterior, acuérdense aquí que el cardinal del vacío es 0. ¿Bien? Así que si los conjuntos son disjuntos y da vacío, su cardinal también sería 0, en este caso. ¿Bien? Luego nos aparece otra propiedad, ¿cierto? También en el caso que tengamos 3 conjuntos finitos. ¿Bien? Y aquí está el caso en que tengamos 3 conjuntos. Si se fijan, aparece A, B y C, le restamos eso, le restamos las 3 posibles intersecciones y sumamos una. ¿Por qué? Porque al restarle las 3, déjenme hacer el dibujo aquí. Aquí va a ser un poquito más grande el universo. Entonces, en el caso de tener 3 conjuntos, tendríamos A, B, C, ¿cierto? A, B, C. Por ejemplo, se resta una vez esta intersección, que sería todo esto. Se resta una vez también A, B, A inter B, C, ¿cierto? Y voy a usar rojo y se resta una vez esta. ¿Se fijan? Pero al hacer esto, esta intersección que queda acá, ya al sumarla aquí, la estamos considerando 3 veces. Pero al restarla acá, también la estamos restando 3 veces, esa parte negrita. Por eso aquí se la sumamos. ¿De acuerdo? Así que ahí tenemos esa fórmula también. Es una consecuencia, esto de acá, es una consecuencia de esta fórmula. Solo basta que usted aquí ocupe la fórmula que está arriba para A inter este conjunto. Y luego usan la misma fórmula
para B unión C. Y ahí salen los otros pedazos. Ahí los invito a que calculen esta reemplazándola acá arriba. O sea, separando A con esta unión así. Y luego cuando tengan que realizar aquí en B unión C, ocupan de nuevo la fórmula. Y créanme que van a llegar a esta expresión. Bien. Y otra propiedad aquí también para conjuntos finitos es la siguiente, que si tenemos que A es un subconjunto de B, entonces claramente el cardinal de A va a ser menor o igual que el cardinal de B, ¿bien? Ya que va a estar contenido en B. El cardinal del complemento de un conjunto es nada más que calcular el cardinal de la unión menos el cardinal del conjunto A, ¿ya? O sea, al cardinal de la unión, del universo, restarle el cardinal de A. Y el cardinal de la diferencia, aquí en este caso voy a recordar el dibujo. Acuérdense que cuando teníamos la diferencia, si teníamos A y teníamos B, A menos B era nada más que considerar solo A. ¿Bien? Entonces aquí al cardinal de A le restaríamos esta intersección, ¿cierto? Que es lo que le quitamos, esta de acá. Se la restamos ahí. ¿De acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, estas en realidad son fórmulas, ya que las vamos a ir aplicando. Igual como les dije cuando vimos propiedades de lógica, no sé si se los dije en conjunto, pero ustedes traten de hacerse un resumen de la fórmula. Y bueno, en este contexto se entiende que uno no se va a aprender todo, así que pueden ahí tener estas cosas que son fórmulas anotadas, ¿bien? Bueno, aquí tenemos la misma proposición, ya está repetida, ya es la misma que está acá abajo. Bien, aparece acá también. Y hagamos este ejemplo. Leamos lo primero. Dice, se ha realizado una encuesta a 550 personas acerca del consumo de los productos P, Q y R. Y dice, se obtuvo la siguiente información. 220 personas prefieren el producto P. Y ahí podríamos ir anotando acá al ladito la información. Quiere decir que el cardinal de P, voy a usar, ya voy a usar rojo, no, es 220. Y ojo que el cardinal del universo es 550. Bien, porque ahí nos dan ese dato. Entonces, 220 prefieren el producto P, 230 prefieren el producto Q. O sea, Q, 230 y 265 prefieren el producto R. Ahí estamos. ¿Bien? Después dice que 50 personas prefieren los productos P y Q. Acuérdense, el I, este I, se asocia con este I y también se asocia con la intersección. Así que P inter Q sería aquí, 50. ¿De acuerdo? Después dice 100 personas prefieren los productos Q y R. Q y R, ok. Serían 100 personas, ¿sí? Ya. Y luego 70 personas prefieren P y R. Son 70. Bien. Si 25 personas no consumen estos productos, ya aquí podríamos hacer un dibujo. No tenemos mucho espacio, pero hagámoslo acá abajo. Ya, estos son los mismos diagramas que habíamos visto. Entonces, vamos a suponer que acá tenemos A, no, son otras letras ahora. P, Q, R. Ya, el universo total son 550. Y dice que 25 personas no consumen estos productos, o sea, sería aquí. ¿Bien?
por lo tanto, este 25 sería el cardinal de A, perdón, me da con A, de P inter Q, inter R, pero complemento. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, por lo tanto, este número uno lo calculó de esta forma, universo menos cardinal de P, no es inter, ahí me equivoqué, ¿eh? Aquí debería ser unión, porque el complemento de todo esto unido es todo lo que está afuera, entonces aquí sería unión, unión. Ya, esto es 25, por lo tanto, si despejamos, aquí sería 550 menos esto, ¿cierto? 25. Y si despejamos, ¿qué obtenemos? Que el cardinal de P unión Q unión R, este pasa sumando y el 25 restando, así que sería 550 menos 25, ¿de acuerdo? Voy a borrar aquí. Entonces solamente despejar este, está aquí, Profe, ¿sí? pero ¿y ahí dónde queda el complemento? ¿A dónde se fue la ecuación? Es que el complemento aquí era esto, pues mira, déjame pintarle un azul. Esto era el complemento, lo de afuera, de toda la unión. Ah, ya es lo mismo que el 25. Exacto, son las personas que no consumen los productos, Ya, ¿cierto? Ya, pues por lo tanto, si son 25, uno igual lo puede sacar por la lógica, ya no es necesario que estén anotando las intersecciones. Pero gráficamente sabemos que esto vale 25. No voy a escribir aquí el 220 de P, ni el 230 de Q, ni el 265 de R, porque sería todo el P, incluyendo estos tres pedacitos. Todo el Q, incluyendo los tres pedacitos, y lo mismo con el R. ¿Bien? Ya, pero por lo menos tenemos esto, pues, tenemos estos datos, S. Bueno, este nos sirvió para sacar la unión, ¿de acuerdo? Bien, después dice, ¿cuántas personas consumen los tres productos? O sea, nos están pidiendo por este, ¿cierto? Porque en ese punto azul que yo puse, consideraríamos todas las personas que consumen todos los productos, ¿de acuerdo? sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces me voy a devolver un poquito, Voy a borrar aquí esto, voy a cortar esta fórmula porque me gustaría que de aquí la despejemos. Nos están pidiendo la intersección. No sé si se dieron cuenta, pero voy a hacer acá arriba el dibujo. Entonces, como nos están preguntando PQR, nos están preguntando por este, ¿cierto? Por P inter R inter Q. Ya, pues, pero acá está, pues. Bueno, suponiendo que A, bueno, ahí tenemos P, Q y R, ¿cierto? Ya, despejémoslo con A y B nomás, ¿bien? Entonces aquí para calcular, fíjense que aquí está positivo, así que todo esto tiene que ir al otro lado, ¿se entiende eso? O sea, A inter B inter C, lo despejamos, entonces todo lo otro pasa al otro lado. Ya teníamos la unión. Entonces, el A pasa restando, el B pasa restando, el C pasa restando. Como que este está negativo, suma. Este está negativo, suma. Este. Y este también está negativo, así que pasa sumando al otro lado. ¿Se entiende eso? Entonces, esta es la fórmula para calcular la intersección. Y justo nosotros tenemos todos estos datos, pues. Miren, vámonos al ejemplo. Los tenemos todos, po. Tenemos la unión, ¿cierto? Ahí está la unión. Tenemos P, Q y R, A, B y C, y las tres intersecciones. ¿Bien? Entonces, para responder uno, el cardinal de P unión, intersección, perdón, intersección Q, intersección R, ¿cómo quedaría? Entonces, voy a ir retrocediendo, ¿ya? Entonces sería el cardinal de la unión. ¿Cuál era el cardinal de la unión? Aquí lo calculamos. 525. Y le tenemos que restar el cardinal de A, de B y de C. En nuestro caso, P, Q y R. O sea, restar 220
restar 230, voy a continuar aquí, restar 265, y luego había que sumar, si me retrocedo ahí, las 3 intersecciones, ¿cierto? Que son justamente las que tenemos acá, hay que sumarlas. Entonces hay que sumar, ¿cierto? 50, 100 y 70. Ya, eso lo podemos hacer con una calculadora, ya no hay problema en eso. Entonces sería 525 menos 220 menos 230 menos 265. Ya, me quedo negativo, entonces necesito ir sumando el otro. 50, 100, 70. ¿Cuánto les da? Voy a anotar aquí los 50. ¿Cuánto les dio eso? ¿Lo calcularon? Eso. Ah, lo anotaron ahí en el chat. Sí, eso es. A mí también me dio eso. Bien. Bueno, esto ya es un cálculo, ¿cierto? De sumar, restar. Bien, por lo tanto, ahora que tenemos todos estos datos, podemos hacer un gráfico, miren. Ya, acuérdense, la unión 525 y la intersección 30. Y ahora nos preguntan cuántas personas prefieren P, pero no Q. ¿Ya? ¿Por qué les digo que lo recuerden? Porque quiero cortar estos datos y me voy a ir a otra página. Ya teníamos eso y teníamos además que P unión Q unión R eran 525 y habíamos calculado recién la intersección. Era 30. Ya, ¿por qué me vine acá? Porque quiero hacer un gráfico más grande. Entonces, tenemos P, tenemos Q y tenemos R. Entonces, aquí afuera tenemos 25. Como calculamos que este es 30, la intersección del medio, ahí podemos ir calculando todas las otras. Fíjense, toda esta intersección de P y Q valía 50. Pero como esto vale 30, esto vale 20. ¿Cierto? Después, toda esta intersección P inter R, aquí está, eran 70, menos los 30, aquí queda 40. ¿De acuerdo? Y toda esta otra intersección de Q y de R eran 100, pero como ahí hay 30, aquí tienen que ser 70. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo puedo saber? Porque la pregunta anterior dice, no necesitan poner la otra. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Dice, ¿cuántas personas consumen P, pero no Q? O sea, nos están preguntando, dice P, pero no Q. O sea, tengo que responder cuántas personas consumen todo esto que encerré. Esto. Porque dicen P, pero no Q. O sea, no tengo que considerar esta parte. Ya, pues, pero nosotros sabemos que en total P la consumen 220 personas. Así que me falta aquí un valor. Pero la suma de todos estos valores tiene que ser 220, ¿verdad? Ya, pongámosle aquí una X. Entonces, X más 20 más 30 más 40 tiene que ser 220, ¿cierto? Porque todo esto es P. Así que de aquí despejamos que X es 220 menos y esto da 90, ¿de acuerdo? Así que este X es 130, ¿cierto? Sí, profe. Ya, así que todo esto de acá es 130. Pero lo azul que me están preguntando es este 130 más este 40, ¿cierto? Entonces ahí la respuesta del punto 2 sería que 130 más 40 personas. Y esto es 170, ¿cierto?
Eso. Bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, súper bien. Bueno, y acá después viene el trabajo colaborativo, donde hay hartos ejercicios que se pueden realizar. Ya, bueno, aquí hay varios de porcentaje. Ya, este es interesante, traten de hacerlo ustedes después. Es similar, pero es con porcentaje. Ya uno se puede olvidar un poquito de los porcentajes y simplemente pone los valores de cada cardinal nomás, salvo que está en porcentaje. Eh, y bueno, ahí se pueden ir realizando todo ese ejercicio. Acá uno puede expresar estos conjuntos, ¿cierto? En términos de unión, intersecciones, complementos, etcétera. Ya, así que estos son para que ustedes los trabajen, ¿bien? Ya. Voy a continuar. Esta era la clase 4 con la 5. Ah, pero parece que no la había aquí. No, no es esa. Denme unos minutos, un minuto. Voy a... No sé por qué no tengo las 5. Ahora sí. Ya. Entonces vamos a ver, a comenzar a ver conjuntos numéricos, potencias, raíces y productos notables. Ya, esto es algo que, bueno, esto es algo que nosotros igual ya como que conocemos un poco, ¿bien? Pero es como para ir clasificando en general los conjuntos de números. Bien, aquí primero partimos con los naturales. Bien, recuerden que los números naturales son todos los enteros positivos, pero no consideramos el cero, ¿de acuerdo? Y estos números con frecuencia son utilizados para contar, en este caso objetos, ¿cierto? Eh, porque son aquellos que son positivos, ¿bien? ¿Qué más podríamos decir de los naturales? Cuando queremos trabajar con el cero, en general se tiende a colocar un cerito ahí al lado de la notación del conjunto, ¿bien? Luego tenemos el conjunto de números enteros, ya que se denota aquí con una Z, ¿bien? Fíjense, son todos los negativos, cero y los positivos también. Y estos se suelen utilizar para representar transacciones en general, donde los valores negativos presentan pérdidas, ¿sí? También se usa para mostrar, no sé, pues, la temperatura, ¿cierto? Salvo que en la temperatura también usamos muchas, bueno, nosotros que, por ejemplo, quizás trabajamos con temperatura, a veces usamos decimal en algunos casos, ¿sí?
Bien. Después tenemos los racionales. Bien. Y en general, cuando uno habla de un número racional, uno siempre tiende a relacionarlo con las fracciones, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el racional habla de una razón que existe entre dos valores, ¿cierto? Y estos valores siempre son enteros, ¿ya? Así que cuando hablamos de un número racional, siempre lo asociamos a una fracción de dos enteros, ¿ya? Como aparece ahí A y B. Lo importante es que B no puede ser cero. Recuerden que nunca podemos dividir un número por cero. Ya, ojo que en este caso, al tener la fracción A sobre B, esto es equivalente a escribir A dividido B, ¿cierto? Porque uno cuando tiene una fracción tiende a simplificarla. Por ejemplo, si aparece 4 sobre 16, uno no lo deja así como resultado, o sea, uno lo simplifica al máximo, ¿cierto? Y en el fondo ahí uno está realizando una división, solo que está descrita de otra forma, no como A puntito B, ¿cierto? ¿Por qué no usamos tanto esta? Porque esta se usa más para hablar de razones entre dos valores, ¿sí? ¿Lo han visto eso? Cuando uno, no sé, pues, dice que, por ejemplo, típico que la receta, hay recetas de cocina que quizás de repente aparecen y te hablan de las partes, no sé, por cada una, cuatro de otra cosa, una cosa así. ¿Bien? Eso, bueno, ahí aparece que tenemos que A se denomina numerador y B se llama denominador. ¿Bien? Y bueno, los números racionales se conforman por todos estos números de esta forma, donde A y B son enteros. ¿Ya? Ojo ahí, lo importante es que B no es cero. ¿Ya? Y bueno, otra cosa que podríamos poner acá, también de los racionales, que también son los decimales finitos. ¿Ya? Aquellos que son todos los decimales que se pueden escribir como fracción, ¿sí? Y bueno, el complemento de este conjunto se llama conjunto de números irracionales, ¿ya? Que son aquellos elementos que no están en los racionales, que en general tienen ustedes por ahí la raíz de 3, la raíz de 2, pi, etcétera. Todos los decimales infinitos. Decimales infinitos, ¿sí? Y el conjunto de los números reales es aquellos que reúne el conjunto de números irracionales unidos con los racionales, como aparece acá. ¿Se fijan? O sea, esto, acuérdense, lo irracional es lo mismo que el complemento de Q, así que sería Q unido con su complemento. ¿Bien? Este conjunto es igual a Q complemento. ¿Bien? Y también ahí observamos que los naturales siempre están contenidos en los enteros y a su vez los enteros están siempre contenidos en los racionales. ¿Por qué? Porque siempre estos números enteros que están acá, igual los podemos escribir como fracción. Basta considerar el denominador de cada uno como 1, ¿cierto? Entonces también es una fracción. Y bueno, los racionales intersectados con los irracionales son un conjunto disjunto, ¿sí? Que no se intersecta. ¿Se entiende? Estos son los números. Sí, profe. Es un poco chocante porque está escrito tan junto, yo lo hubiese editado esta parte porque está como demasiado ahí. Es como mucha información de una, ¿sí? ¿Ya? Pero bueno, repasando cada valor se entiende bien, así que sí, si están tomando apunte ahí, traten de escribir los conjuntos nomás. O sea, no es tan importante saber para qué se utilizan, ya eso es historia nomás, así como ya lo importante es conocer los conjuntos. O sea, si uno dice, los naturales, saber que son los enteros positivos. Si uno dice los enteros, son los enteros negativos, positivos, incluyendo el cero. Si uno dice los racionales, las fracciones, al tiro. Fracciones o decimales que se pueden transformar en fracciones. Irracionales son aquellos, en general están las raíces, porque, por ejemplo, la raíz de 3 que es infinita, la raíz de 2, hay más, ya raíz de 5, por ejemplo, raíz de 7. Uno destaca ahí algunas. Pi, que es un decimal infinito, también, etc. Y bueno, creo que esto nosotros hicimos un dibujo grande, ¿se acuerdan? Donde teníamos los complejos, los reales, habíamos hecho un dibujo.
Bien. Entonces aquí vamos a definir lo que son las potencias. Ya esto igual debería ser familiar para ustedes. Bien. Entonces cuando hablamos de potencias, nos referimos a este numerito que está acá arriba de la, ya al exponente. Entonces, lo importante es que el a puede ser cualquier número real, incluso podría ser el 0. Y el n siempre es un entero positivo. Ya, ojo que aquí cuando consideramos entero positivo, estaríamos considerando el 0 no. O sea, si es entero positivo, a ver, igual podría ser el 0. No, yo consideraría este como lo natural en el fondo. ¿Bien? Porque el 0 es 0, pues no es ni positivo ni negativo, ¿sí? Bien, entonces aquí, ¿qué significa a la n? Significa que nosotros vamos a multiplicar a consigo mismo n veces. Bien, o sea, se multiplican entre sí n factores, ¿cierto? Eso quiere decir esto, donde el valor a se denomina base y n se denomina el exponente. Bien, y bueno, aquí tenemos una definición. ¿Cómo se define cuando el exponente es 0? ¿Cierto? Entonces, bueno, aquí lo importante es que el a no sea 0, así que cualquier número distinto de 0 elevado a 0 siempre es 1, ya eso es por definición, esto es una definición, ¿sí? O sea, cualquier número excepto 0 elevado a 0 es 1, ¿bien? Para 0 no está definido, por si es que se preguntan qué pasa con 0 a la 0, simplemente no definido, ¿bien? Y cuando tenemos a elevado a un exponente negativo, lo que hacemos es escribir la fracción 1 dividido a la n. Y ahí nos queda el exponente positivo. ¿Bien? Aquí tenemos las propiedades de las potencias. ¿Bien? Esto siempre para dos bases distintas de 0. ¿Sí? Y dos exponentes distintos enteros. Ya, aquí estos exponentes podrían ser negativos o también, y también podrían ser 0. Ya, m y n están en los enteros. Ya, ojo, las potencias, el producto de dos potencias es, y tenemos misma base, se mantiene la base y se suman los exponentes. ¿Bien? Si tenemos la división de dos potencias de igual base, se mantiene la base y se restan los exponentes. ¿Ya? Aquí el único cuidado que hay que tener acá es que si este n es negativo, cuando este exponente que está abajo es negativo, usen siempre paréntesis. Cuando le resten a m el n, usen siempre un paréntesis. Por ejemplo, si tenemos a elevado a 3 y a elevado a menos 5, esto sería a elevado a 3 menos 5. Ojo, siempre usar paréntesis ahí quedaría 3 más 5, ¿cierto? Porque el signo negativo hace que cambie el signo del menos 5. ¿Ya? Ese es el único detalle que hay que tener en esta parte. ¿De acuerdo? La potencia de una potencia, ya si tenemos a elevado a m y a la vez elevado a n, se mantiene la a y se multiplican los exponentes. ¿Bien? Si tenemos la potencia de un producto, ¿se fijan? Se mantiene el exponente y se separan. Queda a elevado a n, b elevado a n. Lo mismo pasa con el cociente. Si tenemos un cociente acá elevado a n, es lo mismo que tener a elevado a n dividido b elevado a n. ¿De acuerdo? Sí, profe. Eso. Bueno, esto es un recuerdo, porque esto nosotros lo vemos en algún momento. Bien, no vamos a repasar tanto potencia. Lo que sí me importa es cuando tienen una potencia con el signo. Por eso hice aquí este ejemplo, ya, porque es algo que siempre uno ahí se confunde cuando abajo está negativo. ¿Bien? Cuando aquí suman y si el n es negativo, no hay tanto problema en este caso. Ya, porque el más... no, en este caso, por ejemplo, si fuese algo así. Por a la menos 5, bueno, pueden usar esta propiedad o también pueden simplemente escribir la suma, 3 más menos 5, y también hay que usar paréntesis, entonces quedaría 3 menos 5. Bien. Así que ahí, bueno, tienen esos dos
esas observaciones que yo hago ahí. Ya, vamos a repasar productos notables. ¿Habían visto productos notables alguna vez? Sí. ¿Sí? Ya, todo esto nos va a servir para factorizar. ¿Bien? Esto es lo que se llama, a ver, los voy a nombrar todos para que no se me borre. Esto es lo que se llama suma por diferencia. Me lo voy a anotar. Usar negro. Esto es suma por diferencia. Y se utiliza cuando uno, por ejemplo, factoriza, ¿cierto? Lo importante es que estos términos sean los mismos. El mismo x de acá, el mismo y de acá, y que tengamos la suma y además la diferencia. ¿Ya? Y eso resulta ser la diferencia de sus cuadrados. ¿Bien? O sea, esta es suma por diferencia y esto es diferencia de sus cuadrados. ¿Bien? Acá tenemos el cuadrado de binomio, ¿cierto? Ya, esta igual es conocida para nosotros, pues cuando tenemos la suma al cuadrado, si es suma, los dos signos son suma. Si es resta, acá solamente en el primero resta. Y es siempre el primero al cuadrado, más menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Acá tenemos cubo de binomio. ¿Sí? Y similar a lo de arriba, pero acá como está el cubo, tenemos el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más y el segundo al cuadrado. Y cuando es menos el primer signo y el último. ¿Ya? Y acá tenemos cómo se factorizan la diferencia de cubos, esto es diferencia de cubos, y esta es suma de cubos. Si se fijan, lo que aparece acá es lo mismo aquí. Cambian los signos. Entonces, cuando es diferencia, aparece el signo negativo solamente en x menos y. Y esto se parece mucho al binomio, pero la única diferencia es que aquí no hay un 2. Obsérvenlo, es igual al de arriba, pero aquí no hay un 2. Bien, y cuando es la suma de cubos, aquí aparece suma y la diferencia aparece acá. Y fíjense, también es similar al cuadrado de binomio, excepto que aquí no hay un 2. Bien. Más adelante vamos a ver el teorema del binomio, ¿ya? Pero por ahora, para que ustedes recuerden estos coeficientes, voy a mostrarles esto se llama triángulo de Pascal. No, me equivoqué. Porque aquí va la suma. Aquí tengo 1, 1, 1. Aquí va la suma de estos dos 1, 2. Este 1 lo bajamos. Estos son los coeficientes del cubo, o sea, del cuadrado. Y después se nos vuelve a sumar acá, da 3, 3, y acá 1 y 1. Y estos son los coeficientes de aquí del cubo de binomio. Ojo que aquí no se anota, pero hay un 1, aquí hay un 1. Acá también y acá también. Así que pueden recordar esto cuando no se acuerden qué número va aquí. ¿Bien? Esto se llama, lo voy a escribir aquí, triángulo de Pascal. Ya, es súper útil, sobre todo cuando me olvido del cubo. ¿Sí? Ya. Veamos algunos ejemplos. Ya, hagamos Bueno, este es sencillo. Ya es cosa de hacer el cuadrado de binomio. Este se ve interesante, el i, el 2 veces i. A ver, cortémoslo y tratemos de hacer algunos. Ya, el cuadrado no lo voy a hacer. Ya es cosa de usar la fórmula ahí del binomio. Pero esta suma por diferencia. 2x menos raíz de i, 2x más raíz de i. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que queda la diferencia de sus cuadrados. O sea, queda 2x al cuadrado menos raíz de i cuadrado. ¿Verdad? Así que aquí quedaría 4x cuadrado. Y acá se va el i con la raíz, ¿ya? Bueno, lo lógico sería que quede así, ¿cierto? El valor absoluto de i.
Bien. Lo más probable es que aquí en el fondo quede esto. ¿Ya? Porque este igual va a quedar positivo aquí. ¿Bien? Entonces va a quedar igual ahí, menos i. Ya. De los que se factorizan, hagamos el 27x cubo menos 1. Ya, esta es diferencia de cubos. ¿Bien? Aquí, antes de escribir el resultado, lo voy a recordar acá arriba. La diferencia de cubos, pero voy a usar, en vez de x, voy a usar a y b. ¿Ya? Diferencia de cubos era esta fórmula. Entonces, cuando aquí había un menos, acá era a menos b. Y lo que está aquí se parece al cuadrado de binomio, pero sin el 2. O sea, a al cuadrado más a por b más b cuadrado. Esa es la fórmula. Ya, aquí, ¿qué es importante primero? El 27, ¿cómo se puede escribir? Como un cubo o como potencia. 3x, 3x, ¿cierto? Aquí. Ojo que el 27 es 3 al cubo, ¿cierto? Tenemos eso. Y el 1, ustedes saben que lo podemos escribir como 1 al cubo. Total da 1, ¿cierto? Y ahí tenemos a y b, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría 3x menos 1. Estoy solamente aplicando la fórmula. Después quedaría 3x al cuadrado más el 3x por 1, ¿cierto? Porque estamos multiplicando a y b, más el 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Y aquí voy a salir a calcular. Ahí estamos. ¿Sí? El x a la 6, ¿se lo imaginan? x cuadrado, Sería con más, ¿cierto? Sí, aquí habría que transformar el x, ¿cierto? X cuadrado elevado a 3, ¿cierto? Y el 8 como 2, ¿cierto? Ya, acuérdense que cuando aquí es más y acá es menos, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo quedaría? X cuadrado más 2, ¿cierto? Y aquí quedaría x cuadrado al cuadrado menos x cuadrado por 2 más 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí quedaría x cuadrado más 2, aquí quedaría x a la cuarta, 2x cuadrado más 4. Y ahí termina. ¿Bien? Ya, bueno, ahí tenemos cómo factorizar, ¿cierto? Usando las propiedades, ¿ya? Saquen un pantallazo si es que lo anotaron. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? ninguna, profe. ¿Ninguna? No, profe. Ya. Y bueno, acá hay un trabajo colaborativo. Ya, esto para que se entretengan ahí recordando potencias. Aquí está elevado a menos 1, así que tienen que mejor invierten. Y luego en el fondo, y aquí buscan el mínimo común múltiplo entre estos tres. Ya, acuérdense que el mínimo común múltiplo es el mayor producto, o sea, ahí uno lo que busca es el mínimo común múltiplo, ¿ya? O sea, si aquí b está al cuadrado, debería estar en el denominador. Aquí el c al cubo. Eso es el mínimo común múltiplo entre estos cuatro denominadores. Y ahí hacen la suma y resta correspondiente. Y cuando acá inviertan, ahí van a poder simplificar.
¿ya? Esa es como la indicación. Acá tienen que multiplicar, ¿ya? Simplemente reducir, y para eso hay que, ¿cómo se dice esto? Desarrollarlo. Y después, bueno, ahí hay un ejercicio de porcentaje, ¿bien? Tiene que ver con potencias también, ¿ya? Eso no los voy a hacer por tiempo. Y bueno, aquí aparecen otros de potencias también, que se puede factorizar. Y otro, este está entretenido, porque aquí hay que utilizar las fórmulas que vimos recién. Bien, aquí pueden factorizar primero por x y ahí les va a quedar una diferencia de cuadrados. Aquí les va a quedar una diferencia de cubos si factorizan por x. Así que ese x se va a simplificar. Y aquí también pueden factorizar por x, en este. Aquí tienen un cuadrado de binomio y aquí también van a tener un cuadrado de binomio. ¿Ya? Así que eso sería esta parte. Ya, por lo menos ahí me puse un poco al día con esa clase que no era muy larga. Ya, y esta es la clase 6, se las voy a mandar por el chat, porque esta es la que no tienen todavía. Este es el paralelo 2. Ah. Ya, entonces aquí lo que vamos a revisar son raíces. Ya, mientras les mando por el chat, ¿qué opinan de las raíces? ¿Las encuentran muy complicadas? ¿Qué creen de raíces? Sí, ¿Sí? igual son Por mi laderas. parte no. Ahí mandé por el chat el archivo para que lo descarguen. ¿Se ve o no? ¿Se ve por el chat? Sí, profe. Ahí sí, ya, súper, bacán. Oh, es que más fácil que estar escribiendo un correo. Sí, me había acordado ayer y después ya era muy tarde para enviarlo. Ya, a ver, yo esto es personal. A mí me gustan las raíces. Yo siempre me acuerdo, nunca he dicho esto en clase, pero lo voy a comentar más que nada para que se motiven. Bueno, no sé si es tan Profe, motivante, pero yo me acuerdo cuando vi raíces en el colegio, algo pasó, no sé si hubo como un temporal o algo así. La cosa es que profe, no ¿podría tuvimos mandarlo de nuevo? clase y nunca me evaluaron raíces. Y yo había estudiado tanto raíces, había repasado tanto, había hecho toda una guía. Y como que con una amiga siempre le reclamábamos al profesor que nos debía una prueba. Entonces ahí teníamos, según nosotras, una buena nota. Entonces como que siempre me acuerdo de eso cuando veo raíces. Que en algún momento lo estudié tanto y nunca me lo evaluaron. Entonces eso pasa. Así que Profe, bueno, ¿podría mandarlo de nuevo al chat? Que yo no lo ¿de puedo ver. nuevo? Sí, obvio. Sí, Sí, obvio. gracias. Así que eso es lo que pienso de raíces, pues creo que no es tan difícil. O sea, de repente uno igual se topa con ejercicios que son un poquito complicados, sobre todo si es que ahí se están viendo, sobre todo si es que hay que reducir términos y en realidad es como un lata, porque el proceso es un poquito engorroso, pero solo eso. O sea, A mí me no. cuesta cuando hay dos raíces, una dentro de otra y suma. Ah, ya. Ahí lo que hay que Una lata. imaginar que es como una potencia, po. Por ejemplo, a ver, antes de partir a ver esto, por ejemplo, si tú tienes una doble raíz ahí, en realidad esto funciona, siempre aquí hay, nosotros no lo anotamos, pero esto es como un 2, ¿cierto? Esto siempre funciona como una potencia, po. Te queda raíz 4 de A. Sí, pero yo me refería a cuando adentro, en el intermedio de la raíz hay como un 1 más 1. Aquí, Sí, algo así. y acá hay un B. Ya, pues este Sí. siempre entra al cuadrado acá. Entonces, por ejemplo, aquí cuando queréis tener las dos raíces, es eso. Este siempre va a entrar elevado a la potencia que está aquí. Siempre. Ah, Si hay una suma, ahí no podía hacer mucho. Por ejemplo, si hay 1 más A y acá hay una raíz de B, no puedes hacer nada con ese 1. Lamentablemente aquí uno queda entrampado. Y ahí no puedes hacer mucho. A no ser que sea una ecuación y puedas eliminar la raíz. Pero es un cálculo de algo, ahí no podemos hacer más.
que algunos chiquillos se confunden acá y ocupan raíz de uno más la raíz del otro, po. Y eso es un error. Porque aquí tú tienes que, bueno, igual lo vamos a ver, pero de hecho acá está. Cuando uno tiene raíz de a igual a un valor aquí, o en realidad esto es lo mismo que a elevado a un medio. Entonces esto de acá te queda una potencia elevada a un medio. Y no hay una fórmula para calcular este tipo de potencia. Solamente las enteras ahí, con números naturales, al cuadrado, al cubo, ¿cierto? Pero un número decimal acá, que sea, por ejemplo, menor que 1, queda simplemente expresado. ¿Bien? O sea, este paso no se hace. Es un error. ¿Ya? Ya. Sí, esa era la última que hice, era la que no me gustaba mucho. Sí, Que de de repente hay repente con uno se valores. confunde. Pero es una propiedad. Sí. Este siempre entra elevado aquí al número que está aquí en la raíz. Que por eso ahí puse el 2 en rojo, porque en general no se usa, po. No se usa anotar la raíz al cuadrado, pues esa no se anota. Ya. Entonces aquí vamos a empezar aquí con raíces. Bueno, ahí tenemos la definición informal. Entonces, en general, cuando tenemos... Ya, a ver, aquí un poquito enredado. Dice, decimos que b es raíz cuadrada de un número real. O sea, este b resulta ser la raíz cuadrada de a, ¿cierto? Eso quiere decir, b es la raíz cuadrada de un número real. ¿Bien? Y equivalentemente, o sea, de esta parte a esta, lo que uno hace en el fondo es elevar al cuadrado, ¿cierto? Entonces se va a la raíz y nos queda que b al cuadrado es igual a a. Pero aquí necesitamos que el b sea positivo, ¿ya? Ojo, que siempre cuando nosotros tengamos una raíz, lo que está acá siempre tiene que ser positivo. ¿Bien? Positivo o cero, ¿ya? O sea, este número de acá, en general las raíces son siempre mayores o iguales que cero, ¿ya? Una raíz como resultado no va a dar ni negativo, no va a dar negativo, siempre va a dar positivo o cero, ¿bien? O sea, aquí uno dice b, pero en general uno trabaja con esta frase, con esta, sí, la raíz cuadrada de un número real tiene que ser mayor o igual que cero, ¿ya? Eso es lo que tenemos acá en esta definición, ¿de acuerdo? Eso. Y bueno, ahí tenemos como a es igual a b al cuadrado, ahí se dice que tiene sentido decir que el a tiene que ser positivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fíjense, porque b al cuadrado es igual a, por lo tanto este número proviene de ser el cuadrado de otro. Y acuérdense que los números al cuadrado son siempre positivos. Bien, acá como b es positivo, al cuadrado siempre es positivo, aunque sea negativo el b. ¿Ya? Entonces ahí tiene sentido que a sea positivo. Bien. De hecho, cuando calculamos raíces cuadradas, lo que está dentro de la raíz siempre tiene que ser positivo también. ¿Sí? O sea, sobre todo si es raíz cuadrada, ¿ya? O raíz de índice par, ¿ya? Nos referimos a que el n sea par. Entonces acá tenemos una definición de la enésima raíz. Entonces tenemos que la enésima raíz de a, el a es un real, la vamos a denotar de esta forma. Igual que la raíz cuadrada, pero vamos a colocar ahí el índice n, ¿ya? Y se define así, o sea, raíz enésima de a es igual a b si solo si se cumple que b a la n es a. Bien, por ejemplo, aquí uno podría considerar la raíz cuarta de 16. ¿Ya? ¿Y qué sabemos nosotros? Que esto va a ser 2. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta es 16, ¿cierto? Esto sería esta parte. ¿Bien? O sea, el resultado de la raíz cuarta de 16 es 2, ya que sabemos que 2 a la cuarta es 16. ¿Bien? Ahora, esto siempre que el caso que el n sea par. Si el n es par, siempre es necesario que tanto lo que está dentro de la raíz como el resultado sean positivos.
Ya aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto? Siempre que este número de aquí sea par, necesitamos que este sea positivo. Podría ocurrir también que nosotros tengamos, no sé, una raíz cúbica de menos 27. Ya, cuando este número es impar, puede ser aquí tanto negativo como positivo. Y el resultado también puede ser tanto negativo como positivo. Ojo que aquí la raíz tercera de 27 es como que lo escribiéramos así. Menos 3 al cubo, ¿cierto? Y esto resulta ser menos 3. ¿Ya? Aquí sí se puede dar que sea negativo, pero es porque está elevado a un impar. ¿Ya? Ojo que aquí el 27 negativo lo podemos escribir como menos 3 por menos 3 por menos 3, ¿cierto? Y como está 3 veces, siempre que el negativo está elevado a un impar, este resulta ser negativo. ¿Bien? Entonces, por eso aquí el resultado es menos 3, en este caso. ¿Bien? Y bueno, acá tenemos una serie de propiedades. A simple vista son análogas a las propiedades de potencias. Fíjense acá, al tener la raíz enésima del producto, cuando hay un producto aquí, solo cuando hay un producto nosotros podemos separar las raíces, ¿cierto? Cuando hay un producto, separamos las raíces. Cuando hay un cociente, un raíz enésima de este cociente, también podemos separar las raíces. Raíz enésima de A, raíz enésima de B. Ya, y aquí está lo que yo les comenté delante, cuando uno tiene la raíz de la raíz, ¿cierto? Si tenemos raíz m, la raíz m de la raíz n de a, podemos multiplicar el m con el n, ¿cierto? Y nos queda raíz m por n de a. ¿Bien? Y aquí está lo que teníamos con respecto a los pares o los impares. Bien, aquí A, si es negativo, acá queda negativo porque n es impar. También podría suceder que el A es positivo y aquí también quedaría positivo, ¿cierto? Entonces la raíz enésima de la potencia n de A es A, ¿ya? Y hay que considerar que si el A es negativo, acá tiene que quedar negativo solo cuando el n es impar, ¿bien? Y cuando el n es par, calcular la raíz enésima de la potencia n de A siempre es con valor absoluto, siempre. Bien, o sea, acá cuando nosotros calculamos yo tendría que haber puesto aquí el valor absoluto. Bien, pero ustedes saben que el valor absoluto de 2 es 2, así que me salté el paso, pero resulta que el valor absoluto de 2 es 2, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos esas propiedades. ¿Ya? Y aquí está lo otro que yo les decía de las potencias, ¿ya? Es una razón similar a esto de que todas estas propiedades son similares a las potencias, ¿ya? Porque uno podría escribir esto como potencia y usa las propiedades de potencia y obtiene el otro lado, ¿bien? Entonces, si tenemos que A es un real y el n es un entero positivo, A elevado al cociente 1 sobre n es igual a raíz n de A. O sea, siempre nosotros podemos ir desde la raíz n de un término A, esto siempre pasa a dividir al 1, así. ¿Bien? Y de hecho, es más fuerte ahora si uno tiene la raíz n de A a la m, esto siempre es A, este n va a dividir al m, entonces quedaría m dividido n. ¿Sí? Sí, profe. Ya, y después ahí tenemos el caso que anoté yo recién. ¿Bien? Lo importante, el n siempre tiene que ser positivo. Ya, nosotros cuando calculemos una raíz, lo que está acá siempre tiene que ser un n positivo. Ese n siempre es positivo. ¿Ya? Nunca es cero. Nosotros no calculamos una raíz negativa de un valor. ¿Bien? Ahora, el nivel de potencia se podría dar que uno de los exponentes aquí sea negativo, pero ahí no tendría mucha relación con las raíces. ¿Ya?
Entonces aquí cuando uno tiene la potencia de m dividido n de a, el n pasa a ser la raíz y elevado a la m. Ya, ojo que ahí se pueden tener estos dos casos. O sea, el a puede tener la m elevada afuera, pero esto es equivalente a que ustedes consideren la m dentro de la raíz. Ya, es equivalente. Ya, sobre todo si uno está haciendo un cálculo, a veces conviene más realizar esta potencia y luego calcular la raíz, o a veces conviene calcular la raíz y luego la potencia. ¿Sí? ¿Ya? Aquí lo importante de esta definición en el caso 1 es que, que el A tiene que ser mayor o igual que 0 cuando el n es par. ¿Ya? Porque si no, no podríamos calcular aquí la raíz par de un negativo. Bien, eso siempre se van a encontrar con estos pequeños detalles. ¿Ya? O sea, solamente ahí se dice que el A es positivo cuando el n es par, porque si no, no podríamos calcular la raíz. Y lo mismo acá. Si el n es par, es necesario siempre que el A sea positivo, ¿ya? Para poder calcular. Si no, en el fondo lo que uno dice es que no se puede calcular, ¿bien? Ahí tenemos esas propiedades. Y acá nos aparece un trabajo colaborativo. Ya, como igual nos queda algo de tiempo, nos quedan 5 minutos. Podríamos hacer alguno. O si ustedes tienen alguna duda de antes, podríamos también revisarla en estos 5 minutos que nos quedan. No sé qué prefieren. Hagamos uno. ¿Hagamos uno? Profe, yo tengo una duda respecto al control del sábado. ¿Hasta qué clase entra? ¿Hasta la clase de clase 1 a clase 3 o no? Yo creo que igual debería entrar parte de la clase 4, pero probablemente lo que no entre es la cardinalidad. Ya, Pero hasta conjunto sí. ya, ¿No ya. está todavía publicado en el aula eso? Yo no lo he revisado. Sí, sí, sí está, pero era como más que nada para corroborar. Creo que en el aula sale que En entra en hasta el aula, cuantificadores. sí, eso mismo, dice Ah, hasta cuantificadora. qué buena. Yo pensaba que entraba conjunto. ¿Y dónde está eso? ¿En la unidad 1? ¿O les mandaron un aviso? En información general parece, no sé. Mm, sí, a mí no me sale nada. Creo que en información general, profe, dice en una parte contenidos del control y sale. Ya, pero hay que hacer clic. Ya, yo pensé que salía como el aviso así. Ya. Bueno, sí, pues entraría hasta cuantificadores nada más. No sé, ¿podemos hacer alguno de estos? O si quieren repasar, podemos hacer algún ejercicio de cuantificadores. Igual puede ser. Mejor repasemos. Terminaron el que yo les había... Parece que yo les dejé uno propuesto, ¿no? De cuantificadores. Creo que sí, el de... Habían varios. A mí lo que no me gustó de este curso, que cuantificadores deberíamos haberlo visto después de conjunto. Porque usamos los cuantificadores, o sea, usamos conjunto en cuantificadores, entonces está como... Profe, ¿Mm? ¿Sí? ¿el control va a ser con cámara? No, va a ser online, donde ustedes tienen que responder la prueba, o sea, en un horario determinado. Ah, ya. Eso, de En hecho, el mismo aula, sí. en la Ya. misma aula. Creo que va a tener 5 preguntas, si no me equivoco, y con alternativa, Ya, así tal profe. cual. Y probablemente ese mismo día, pero en la tarde depende, no sé a qué hora es el control, pero después de, no sé, no más de 24 horas van a poder saber los resultados. Eso es lo bueno. Diego, ¿tiene una pregunta? No, profe, le iba a preguntar si sabía la hora que iba a ser el control. A mí me Eso no dijeron en sé otro todavía. paralelo que iba a ser como las tipo 11 y algo. Ya. Sí, lo que pasa es que, no sé si le he comentado a ustedes, pero casi la mayoría de las evaluaciones como que las ponen los sábados, para todos los cursos. Entonces tiene que ser en un horario donde no les tope con otros cursos en el aula, porque el aula a veces colapsa un poco. El otro día me pasó que después de esta clase me demoré 15 minutos en entrar a la siguiente, pero es porque el aula como que se cayó y no entraba, no me aparecían los links. Estuve mucho rato actualizando la página y me costó mucho entrar. Entonces eso de repente ocurre. O sea,
si yo sé el horario antes, igual les voy a recordar a través del correo, y lo otro, conectarse siempre unos 10 minutos antes. Eso es súper importante. Ya. ¿Ya? Porque podría ocurrir lo que me pasó a mí. O sea, ojalá unos 15, 20 minutos ya antes estar en la página, cosa para que no tengan problemas y aprovechen al máximo el tiempo de la prueba. Eran Entonces, 30 minutos, ¿no? ¿cómo? ¿30 minutos eran? ¿O no? No va a ser la hora completa, pues 70 minutos. Ah, ya. Sí. Es como Ya. los bloques. Ujú. ¿Este lo hicieron? ¿Este que estoy cortando aquí? Creo que sí. Ya, acá está un poco más sencillo que los otros que habíamos visto, porque aquí el A se repite, el mismo conjunto. Entonces acá, bueno, como hay un para todo, hay que revisar todos los X. Por ejemplo, cuando X es 1, y ahí acuérdense, siempre escriban acá, bueno, yo por lo menos lo hago así, la fórmula. Entonces, cuando me toca revisar que X es 1, ustedes lo reemplazan. Entonces, uno se hace aquí la pregunta, ¿existe Y en A, cierto? De modo que 1 más Y sea igual a 3. Pero esto es equivalente a preguntarnos, ¿existe Y en Profe, A? Y este 1 pasa restando, ¿cierto? Donde el I sea 2. profe. Ujú, Es que cuando se lee, por ejemplo, ahí para todo X perteneciente a existe al menos un Y ¿cierto? en ¿Sí? A. Ujú, sí, en el Eso mismo es A. como para todos los X, en todos los X tiene que existir algún Y Entre ellos mismos, sí. que solo uno, solo uno. Solo, o sea, O, puede existir otro, ¿no? Porque si existe único así, ahí ah, tendría que ser ya, solo uno. Pero dice que ya, existe. O sea, basta con pero, encontrar uno, y aquí me está diciendo que es, po. ya, Entonces pero, igual por 2. ejemplo, Y este pertenece a ya, A, po. Entonces la respuesta aquí sería es que todo esto es verdadero, pero eso es, ¿cómo se llama? ¿Tengo que verlo con todos los X o solo necesito uno? con todos. Cuando estamos al nivel de X, con todos, Ah, porque hay un ya, para todo. Entonces aquí ya hice el primer caso. Ahora voy con X igual 2. Y si este me va bien, listo, tengo que revisar el otro. Si este, al revisarlo aquí me da falso, listo. No sigo haciendo el ejercicio y la respuesta sería falso. Pero si me va bien, igual que cuando revisé uno y me da verdadero, tengo que revisar el otro caso. ¿Sí? Entonces veamos aquí, pues nos quedaría Profe, existe, ¿sí? siempre así que si da uno falso son todos falsos, ¿no? Siempre. No, si da uno falso, es que todo es falso, porque acá nosotros, cuando le damos un valor al X, nuestro ejercicio se reduce a solo revisar esta parte. Acuérdense que esto también es una proposición cuando aquí hay un número, porque este depende solo de la variable hipo. Entonces esto también es una Ya, proposición. Cuando tiene más de un cuantificador, también es una proposición acá. ya, ¿Sí? profe. Entonces, miren, revisemos este. Pues entonces aquí nos queda existe y en A, ¿cierto? De modo que el I es, bueno, el 2 pasa restando, aquí queda 1. Y esto es verdadero, ¿cierto? Es verdadero porque el I igual a 1 pertenece a A. Así que estamos ok con ese también. Ya, y nos quedaría solo revisar X igual 3. Entonces, hacemos lo mismo de nuevo. Existe Y en A, de modo que 3 más Y sea igual 3. Ya, pues, pero esto es una ecuación, se van los 3. Así que esto nos queda, existe Y, aquí hay una equivalencia, ¿ya? Existe Y en A, de modo que Y sea 0. Aquí estoy preguntándome. Aunque uno no pone la pregunta, yo la coloco más que nada para que nos lo preguntemos. Y igual 0 no pertenece a A, ¿cierto? Así que esto es falso. Así que aquí falló. Por lo tanto, esto es falso. falso. Miren, hagamos una observación. Fíjense, teníamos un para todo
X en A, teníamos un existe, Y en A, y teníamos una proposición, ya, que dependía de los dos, ya, porque esto puede ser cualquier cosa. Aquí podríamos tener una implicancia, o podríamos tener un no, o un y, etc. Podríamos tener una ecuación, una desigualdad, ¿cierto? Varias cosas aquí, pues, par, impar, cualquiera de esas cosas. Entonces, cuando nosotros estamos revisando un caso, entonces para algún X, esto es falso, esto implica inmediatamente, esto implica que todo esto es falso. ¿Ya? En cambio, si para todos los X esto de acá siempre es verdadero, esto implica que esto es verdadero. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Entiende la idea? O sea, si yo en algunos, yo como aquí hay un para todo, estamos obligados a revisar todos los elementos de X para revisar si es verdadero o falso. Pero si es que verdadero o falso, esto. Porque también es una proposición. Porque una vez que nosotros reemplazamos el X, esta función de aquí se transforma en una función que solo depende de Y. Entonces también es una proposición. Esto. ¿Bien? Eso, ahí bueno, espero que esa observación les ayude a hacer la otra parte, pues si es que no la han hecho. Aquí la única diferencia es que hay una implicancia. Y recuerden aquí que la implicancia es falsa solamente cuando esto es verdadero y esto es falso. ¿Ya? Así que podrían ahí tener 3 posibilidades para que este sea verdadero. ¿Ya? Creo que ¿Profe? estamos ahora sí en la hora. Nos pasamos 5 minutos. ¿Profe? ¿Sí? Disculpen, en el caso de la implicancia, solo tengo que evaluar la primera parte, o no tengo que evaluarlo con implicancia, ¿verdad? ¿O sí también? No, pues esta implicancia que yo la anoto nomás. Yo podría poner aquí un entonces. Pero tú dices aquí, si es que en la proposición, como acá. Sí, a eso, a eso, Ah, a no, eso pues me acá refiero. tienes que concentrarte en que puedes tener esa posibilidad para que sea verdadero, esa posibilidad para que sea verdadero, o esa posibilidad para que sea verdadero. Tienes que ponerte en los 3 casos. En realidad, cuando estés revisando los elementos, por ejemplo, si el X es 1, aquí cuando el X es 1, aquí te queda Y igual 2, y aquí te queda 2 menos Y mayor que 0. Y aquí tendrías que 2 mayor que Y, o sea que el Y sea menor que 0. Entonces aquí, ¿cuál te sirve para que esto sea verdadero? Porque si ocupas Y igual 2, no sirve porque te queda esto verdadero y esto queda falso, cuando el Y es 2. Sí, que quedan iguales. Quedan este verdadero y este queda falso. Pero si Mm. ocupas Y igual a 1, si ocupas Y igual 1, aquí, si ocupas Y igual 1, esto te queda falso y esto te queda verdadero. Y eso es verdadero. Eso es verdad. Entonces ahí continúas con X igual 2. Y ahí aquí te va a quedar 1 cuando el X es 2 y aquí te va a quedar 4. Y ahí todos los Y te sirven para que esto sea verdadero. Entonces va a ser verdadero también. Acuérdense que si este lado de la implicancia es verdadero, inmediatamente es verdadero la implicancia. Lo importante es que cuando aquí sea falso, acá también tiene que ser falso, para que sea verdadero. ¿Bien? Eso. Gracias, profe. ¿Ya? Ya, lo que podríamos hacer, ustedes tienen el correo mío. Entonces, si es que tienen alguna duda antes del control, yo igual tengo tiempo, escríbanme, ya, escríbanme un correo y por último yo creo una reunión, les mando el link por correo y nos juntamos, pues podría ser el viernes, en la tarde, si les parece. Ah, profe, está buena la idea. Ya, profe. Pero traten de, si responden el correo, respóndanlo para que lo vean todos sus compañeros, pues, no para que lo vea Ya, solo profe. yo. ¿Ya? Ya. Así que ese correo que yo Ya. les he enviado del Gmail, si alguien está animado, me imagino que alguien sí, el viernes puede ser como a las 4, una cosa así. Entonces escríbame al correo, profe, tengo una duda, y invitas a todos los compañeros. Entonces, si es así, yo les mando un link de Zoom y nos unimos y vemos dudas. ¿Les parece? Ya, profe.
Eso, pues. ¿Ya? Y bueno, ahí yo la invitación se la voy a extender al otro paralelo también, ¿ya? Por si acaso. Porque podrían Ya, ser ellos profe. también los que tengan dudas, ¿sí? Así que ahí lo Profe. voy a proponer para los dos cursos, ¿sí? Ya, Ya, pues. buenísima, profe. Muy bien. Muchas Ya, gracias. y me cuentan, ¿ya? Ya. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Que tenga un buen Gracias. día. Ya, igual ustedes. Profe, antes Chao, que se chao. vaya,